esa sorpresa. Y bueno, aquí el hecho de mantener un equilibrio entre estas dos fuerzas antagónicas, lo que es ser experto y aprendiz, es que podemos mantener, si podemos mantener más bien el equilibrio, podemos desarrollar nuestra mente creativa, nuestra inventiva, en el momento exacto que lo necesitemos, solamente manteniendo el equilibrio entre el ser aprendiz y el ser experto. Y esta frase es prácticamente eso: todos los días hay algo nuevo que aprender. Si se mantiene la mente abierta, si la actitud de principiante se mantiene, la actitud de experto es inconsciente. Y solo si se mantiene el deseo de descubrir, ya sean mensajes o aprendizajes nuevos, derrotará a su muy cuidado experto que lleva dentro. En este caso, bienvenidos al mundo de los aprendices, el eterno aprendiz con la mente de principiante. El día de hoy, yo estoy segura que ustedes vienen con su actitud de aprendiz, vienen con la perspectiva de aprender, de llevarse algo. Los invito a que dejen de lado al experto que llevan, que lo dejen, que al final de todo ustedes analicen quizá lo que les pueda aportar o no el curso. Esto aplica para todo. Cuando empezamos un curso nuevo, un idioma nuevo, una dieta, el ejercicio, si no empiezas o si no mantienes más bien la actitud de aprendiz de un principiante, al poco tiempo pierdes el interés y todo cae en la monotonía. Bueno, ya, vamos a entrar de lleno. Como les dije, necesito partir de una base técnica de lo que es criminalística. Criminalística, lo que es el concepto, lo que es etimológicamente, criminalística deriva de los vocablos. Investigación literal es sobre el estudio de un delito grave, tal cual. Manejé solamente dos conceptos que son básicos. Traté de investigar la bibliografía que se ocupa en Chile en cuestión de criminalística. Partimos que hay criminalística vieja y criminalística contemporánea. ¿Desde dónde empieza a ser criminalística contemporánea? Desde el momento en que se empieza a aplicar 100% el método científico. Poco a poco van a ir relacionando ciertas similitudes entre criminalística e investigación de incendios. Como vieron en el temario, hay un apartado que dice interacción. Eso lo vamos a ir dejando un poquito al final para ya asentar las bases de lo que vamos a ir viendo en el transcurso del módulo. Dice: disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo. ¿Cuál es el material sensible significativo? Los indicios. Todo lo que es material probatorio, los indicios. Ayer Heriberto mencionaba en qué momento o qué etapas cambia de nombre de indicio a evidencia y de evidencia a prueba. Simplemente, cuando está en el lugar, cuando aparece, ¿qué es un indicio? Todo señal, huellas, vestigio de algo, de que existe algo, tenga o no relación con el hecho. El indicio o material probatorio, en el momento que tú lo fijas, en el momento que tú lo levantas y lo diriges a un laboratorio, el hecho de estar ya en el laboratorio toma el mote de evidencia, cuando ya se corrobora la relación que hay directa con el hecho que se está investigando. ¿Hasta dónde cambia el nombre a prueba? Cuando el juez le da el mote de prueba, cuando ya es aceptado en un juicio o en un caso. Viene siendo el mismo frijolito, nada más cambiado de plato. Pero desgraciadamente, ¿qué pasa? La bibliografía, a veces la traducción, el vocabulario es pobre, no pobre mala onda, sino de que por lo de fuego, incendio y cosas así, evidencia, manejan como si fuera general. En México no existe ningún antecedente legal, alguna bibliografía legal donde me hablen de escena. Escena es muy de película, o sea, escena no existe. Hablar, ni siquiera crimen, la palabra crimen no. Nosotros, eso está como muy anglosajón. Tenemos lo que es la terminología de delito y lugar de intervención o lugar de investigación, punto. Todo lo demás debemos de aplicarlo, no nos debemos tampoco comer todo lo que nos están dando, debemos de aprender a digerir y separar qué es lo que me sirve y qué es lo que no. Bueno, disciplina, material del estudio. Realmente la criminalística se aboca al estudio meramente del material sensible significativo o de los indicios. ¿Esto por qué? Porque trabaja en auxilio de los órganos encargados de impartir justicia a poder determinar si existe o no el hecho que se investiga, porque se está investigando un hecho aparentemente delictivo. Tú tienes que tener la facultad de determinar si existe o no el hecho, cuántas personas están involucradas o si realmente es delictivo, o sea, si tiene el
de un delito grave. Este autor, Rafael Moreno González, hace primero su definición, disciplina. Hay una lucha ahí entre si es disciplina o ciencia. Ustedes se van a dar cuenta que es una ciencia, todo aquello que puede ser comprobado, todo lo que lleva una metodología. La criminalística reúne todos esos requisitos y más para ser aplicada como ciencia. Actualmente a la bibliografía, que se sigue manejando como base técnica, aún sigue manejando el término disciplina, pero no lo hace más ni lo hace menos. Este mismo autor, Rafael Moreno, reduce todo su concepto a una frase: la ciencia del pequeño detalle. ¿Por qué? Su objeto de estudio es el estudio, ahora sí que directamente sobre los indicios, sobre los pequeños detalles. Aquí hay un doctor, Alfonso Quirós Cuarón, disciplina auxiliar del derecho penal, que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente. Aquí hace una interrelación entre lo que es criminología y criminalística, por eso tal vez no es tan aplicado este concepto, porque es muy abarca demasiado para lo que realmente es la criminalística. Breve historia, como digo, no voy a enseñarles criminalística aquí, solamente un antecedente. El papá de la criminalística, Han Gross, es mi papá. ¿Por qué les menciono a Han Gross? Él generó un manual, el manual del juez, que ha sido traducido a varios idiomas. ¿Por qué lo menciono aquí? Divide, él es el que le da el mote de criminalística a esta disciplina, a esta ciencia, y categoriza la criminalística. ¿A qué me refiero con categorizar? Dentro de su categorización prácticamente apareció antropología, medicina forense, dactiloscopía. Todos sabemos que la criminalística parte de la dactiloscopía, es como que lo que lanzó a la criminalística al estrellato. Pero hago la mención de Han Gross porque dentro de ese manual del juez menciona una característica importante para menciona el mote de explosivos. Desde entonces Han Gross mencionó explosivos dentro de su manual para proceder como un criminalista o para poder estudiar, llevar a cabo la metodología de lo que era un delito. Tenemos personajes, Marcelo Malpighi, Boucher, Adam Pickendall, que es en fotografía, Bertillon. ¿Han escuchado el bertillonaje? Eran medidas antropométricas. Juan Bucetich, Edmund Lockhart. Creo que va a ser el más importante y voy a estar repitiendo más adelante. Aquí también menciono algunos criminólogos que salieron a la par con el criminalista Han Gross. Lombroso, ¿han escuchado hablar de Lombroso? El señor decía que entre más feo era más posible que fuera delincuente. Literal. Generalidad de la criminalística. El objeto de estudio de la criminalística, como se los mencioné, es el material sensible significativo. En algunas bibliografías lo van a encontrar como material probatorio. Hay que depender también, hay que ver en qué contexto manejamos lo que es la famosa, por ejemplo, la 921 nos maneja evidencia. Nosotros tenemos que tener el chip de, no tienen vocabulario. No tienen vocabulario. Evidencia sabemos que es material probatorio, es indicio. La criminalística se divide en dos. Para alguna bibliografía la dividen en tres, pero realmente son en dos grandes campos, que es literal: criminalística de campo, criminalística de laboratorio o de gabinete. ¿Qué estudia una y qué estudia la otra? Simplemente la criminalística de campo es la que se aplica directamente en el lugar de intervención. Empieza desde la preservación y el procesamiento, todo lo que conlleva la metodología aplicada para llevar a cabo el levantamiento, la fijación, todo lo que abarca el procesamiento. Eso es lo que va a conformar la criminalística de campo hasta que tú mandas al laboratorio. Una vez que el indicio es estudiado basado en, no sé, vamos a suponer, en un hecho, cuando se hace el levantamiento, en el momento que tú designas, mandas tu cadena de custodia, le das seguimiento a tu cadena de custodia y mandas ese indicio al laboratorio, empieza la criminalística de laboratorio, se le aplica la metodología apropiada. Es más, incluso el estudiar un documento viejo, el estudiar un documento abrir un caso, abrir una carpeta de investigación ya existente, que se va a renovar, etcétera, se le toma como criminalística de gabinete.
Criminalística moderna, como se los mencioné, donde se establece que es contemporánea y cuando se establece, ya que es de antaño, cuando se empieza a manejar la metodología aplicada con el método científico. Dice la criminalística, bueno, en ese caso, la criminalística no solo es moderna por la aplicación de la tecnología, sino por el enfoque y uso del método científico, así como la aplicación de los principios de la criminalística en las tareas interpretativas del perito reconstructor y la interdisciplina con otras tareas. Algo que quiero hacer mención, aquí los señores de la PDI me pueden apoyar. En México tenemos desde el 2016 a la fecha que empezamos con juicios orales a nivel nacional. Es una revolución todavía. De hecho, está costando trabajo, es cambiar mentalidades ya de gente que tiene más de 20 años en servicio. Cambiarles el chip a estas alturas ha sido complicado. ¿Qué pasa con esto? No nada más vienen los juicios. ¿Qué pasa en un juicio oral? En un juicio oral te retan a ti, profesional, a que sostengas tu dicho, a que compruebes tu dicho y que en verdad demuestres. Está bien tu dictamen, pero a que demuestres por qué está bien. ¿Qué pasa? Se está metiendo lo que es la certificación internacional para todos los laboratorios de criminalística, a todas las áreas. Cada área tiene su propia certificadora, etc. Con esto, ¿qué se espera? En México se está dividiendo el departamento de criminalística entre peritos de campo o peritos recolectores y peritos reconstructores. Algo que a mí todavía me cuesta trabajo porque soy de la idea de que si tú vas a un caso, tienes que terminarlo. Tienes que ser tú el que levantas el indicio y el que termina firmando el dictamen. Debería de ser. Ya no se está aplicando así en algunas ciudades. Ahorita vivo en la ciudad de Puebla. Es de las que van más a la vanguardia en lo que es el área de periciales, donde prácticamente ya tienen su área de reconstructores. Cuando te imaginas reconstructores, realmente son peritos intérpretes. Aprenden a interpretar los indicios. En la reconstrucción es meramente interpretativa, o sea, no tanto de reconstrucción, es interpretativa al material probatorio para poder realizar. Aquí manejan mecánica de hechos, mecánica de lesiones. Allá, por ejemplo, allá te solicitan, te llega la noticia criminal y el Ministerio Público te genera la orden de perito crimi, tienes que asistir a tal lugar y necesito que levantes indicios, etc. Va el perito, hace su procesamiento, hace todo lo que debe hacer, levanta, lleva al laboratorio, se encarga después el apartado de, vamos a suponer que no están los peritos reconstructores, que es una fiscalía normal. Ya el perito manda al laboratorio lo que debe de ser, empieza a hacer su dictamen y genera lo que es su opinión técnica, en un dictamen o un informe, lo que sea que se genere en ese momento. Pasado el tiempo, obviamente no nada más fue el perito. Si se involucró un cadáver, también está el médico forense que tiene que hacer su dictamen. Todos los involucrados en ese caso tienen que hacer su dictamen sobre ese caso. Después la autoridad, cuando se sigue investigando la misma carpeta, genera la solicitud de que tú, perito, tienes que hacer ahora tu mecánica de hechos. Esa mecánica de hechos prácticamente es decir cómo pasaron las cosas, pero tú ya contando con la mecánica de lesiones del médico, porque la mecánica de lesiones la genera un médico, tiene que, con los resultados del laboratorio, de los indicios que levantaste, para tú poder generar tu mecánica de hechos, es decir, contarle la historia al juez de qué fue lo que pasó. Así se maneja, no sé si aquí también sea así, la solicitud de la mecánica de lesiones y mecánica de hechos. No es Acá lo hace, bueno, nosotros la policía, el oficial a cargo, él lleva todo el caso. Él es el que manda a los peritos, él es el que solicita a ellos que levanten evidencia, que fijen algo, que hagan su informe, y todo eso se le espera al oficial de caso. Y él es el que... Y él es el que va, que ir a juicio, que va a estudiar, que va a contar todo el caso, va a llevar todas las pericias, y claro, los peritos también ellos también van a juicio cuando tienen que exponer su pericia que hicieron ellos, ya sea un perito mecánico, a explicar cómo fue este movimiento, lo que causó, cuál fue el mecanismo que se utilizó y todo. Podemos estar diciendo que es lo mismo, ¿no? Los peritos recolectores de campo y el perito, en este caso reconstructor,
que bueno, aquí hasta representan legalmente, ¿no? En cuestión de juicio oral. Dice, solo a partir de resultados fundamentados, basados en el método científico, se logra reconstruir a la prueba pericial como un verdadero soporte técnico científico de la investigación criminal. ¿Qué significa? Si no se le da un sustento legal, un sustento científico a la metodología que estás ocupando, así puedes levantar el arma, así puedes levantar el indicio más importante. No sirve de nada si no lo hiciste con el debido proceso. Lo mismo pasa si rompiste la cadena, así hayas llevado a cabo todo y se te ocurrió pasar por una hamburguesa antes de irte al laboratorio, ya rompiste la cadena. O sea, tiene que ser de principio a fin lo que es la metodología, y es lo que le va a dar el sustento a lo que hayas levantado. No nada más hablo de indicios, sino toda tu investigación, así como recolección de datos, como entrevistas. Las preguntas básicas de la criminalística o preguntas de oro. Creo que esto es criminalística pura. Hay muchos mitos urbanos de dónde salen las preguntas. Realmente eran 6 en un inicio. Es Cuarón, el doctor Cuarón, quien hace la última, que era ¿con qué? ¿Qué son estas preguntas? Después voy a seguirme de largo, pero al final me voy a estar regresando para hacer la comparativa. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué? Aquí hay una discusión eterna con los criminólogos que dicen que les pertenece el por qué. Pero si te cierras a pensar que hablan del por qué como ¿cómo te puedo decir? Como buscarle la lógica o una acción, tal vez podría aplicarse en criminología. Pero cuando hablamos de aquí del por qué, es determinar el móvil. No hablamos de por qué se le ocurrió matar a alguien, no hablamos de meternos a la psique del delincuente. Estamos hablando de lo que nosotros podemos ver y estudiar como criminalista. Bueno, creo que sí entienden la diferencia entre criminólogo y criminalista, partiendo de ahí, ¿verdad? Criminalística, hecho, criminólogo, delincuente. Bueno, dice ¿qué? Hablamos sobre el suceso, qué fue lo que pasó, quién, los involucrados, la intervención, quién es, desde la tríada, lo que es víctima o victimario, el lugar, o sea, quién está involucrado. ¿Cómo? Mecánica para consumir el hecho, cómo se llevó a cabo el desarrollo, cuándo, el momento exacto en el que pasó, lugar y fecha, así también como cómo estás asistiendo, cuándo estás asistiendo tú. ¿Dónde? Lugar de la investigación, área geográfica donde están llevando a cabo el lugar de la intervención. ¿Por qué? Como ya lo mencioné, es determinar el móvil. ¿Con qué? El objeto o herramienta para realizar el hecho o todo lo que tiene que ver con la gente vulnerante que se ocupó para generar indicios o para llevar a cabo lo que es el suceso. Y aquí viene algo esta diapositiva la voy a estar pasando también. Los principios de la criminalística. En un principio solamente eran 4 principios. Bueno, en un inicio eran solamente 4 principios. Los demás ya bibliográficamente aparecen, pero si te das cuenta no pueden existir estos si no existen los de arriba. Vamos a ir uno por uno. Lo que es el principio de intercambio, principio de correspondencia, principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, principios de probabilidad, principios de uso, principios de producción y principios de certeza. Este principio de intercambio es el número 1 de los principios de criminalística, lo generó Edmund Locard, como ya lo habíamos visto en lo que es la diapositiva de historia. ¿Qué significa el principio de intercambio? Él decía que no puede ir alguien a un lugar sin dejar algo de él en ese lugar y llevarse algo del lugar. Es el intercambio de características entre el lugar y una persona, o el intercambio de características entre 2 situaciones. Es decir, no existe el crimen perfecto. Siempre va a dejar algo, desde una huella, ya sea huella latente, lo que sea, siempre va a dejar algo en el lugar y se va a llevar consigo algo. Principio de correspondencia. Es la dinámica entre los agentes vulnerantes o los agentes involucrados en un lugar. ¿Qué significa? Las características de un cuerpo, en este caso que predomine más la dureza, el tamaño, van a quedar impresos en el agente o en el objeto de menor volumen o de menor dureza. Por ejemplo, en este caso, los agentes vulnerantes. Si yo piso, el agente duro va a ser mi pie o mi pierna, la fuerza con la que yo voy a pisar.
estoy dejando lo que es la huella de calzado en el piso, en el suelo. Va a haber si yo hago la comparativa, un levantamiento de esa huella, obviamente como se debe, en el laboratorio voy a poder hacer una correspondencia con el calzado, literal, o sea, tiene que concatenar lo que son las características. Por ejemplo, un cuerpo puede llevarse a cabo esta comparativa. Por ejemplo, han visto a una persona cuando la llegan a patear, que incluso les marcan lo que es la huella de calzado en la cara. Un golpe, un tubo, una quemadura con plancha, todo eso genera lo que es correspondencia de características. Principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. ¿Qué nos dice este principio? Que todo, absolutamente todo indicio levantado debe tener la habilidad de que por sí solo nos va a contar el desarrollo del hecho. Obviamente no voy a levantar una pluma y la pluma me va a decir qué pasó, obviamente no. Se supone que tú llevas una metodología al lugar y conforme a la metodología que tú estás utilizando, vas a ir interpretando toda tu mecánica de hechos. Eso es lo que nos dice este principio, que tus indicios levantados, todo lo que estás llevando a cabo en el lugar, todos tus indicios fijados y recabados te van a tener la facultad de poder reconstruirte el hecho, o en este caso poder interpretar para poder establecer una mecánica de hechos de lo que haya sucedido. Principio de probabilidad. Todo estudio aplicado a un lugar de intervención, todo estudio aplicado a un indicio te va a decir que tiene baja probabilidad, alta probabilidad, mediana probabilidad de que pasó el hecho, pero jamás, nunca va a poder decir así sucedió tal cual, nunca puede, por mucho, tú vas a tener quizá un goteo que te indica que hubo sangre ahí, pero no puedes establecer cómo llegó ahí. Puede ser multifactorial el hecho de cómo llegó ahí, por goteo, por lo que sea. O sea, sí estás consciente de que hay sangre, de eso sí hay la certeza de que hay sangre, pero no puedes saber, no puedes decir esto sucedió así. Te van a dar, como le digo, una baja, una alta o una mediana probabilidad de que pasó. Principio de uso. Es decir, todo lo que se tuvo que utilizar o todos los agentes que se utilizaron para poder generar el hecho en sí. Puede ser desde una persona hasta un agente vulnerante. Principio de producción. Este principio nos habla de toda esa mecánica que tuvo que suceder para que se fueran generando los indicios. Hay indicios que aparecen antes, durante y después del hecho. Es decir, por ejemplo, cuando una persona, una muerte violenta, llegas al lugar, va a haber indicios que sucedieron antes de la muerte de esa persona. Todo eso es lo que nos habla el principio de producción. Todos los indicios que más bien toda esa mecánica que nos fueron produciendo los indicios que encontramos en el lugar. Y principio de certeza, cuando se hace un análisis específico al material probatorio que tú ya levantaste y tienes la certeza de vinculación con el hecho. Eso es a muy grandes rasgos lo que son los principios. Aquí hay me gustó esta imagen, no creo que alcancen a ver, también se les va a dar la diapositiva. Dice, los principios de la criminalística aplicado a un hecho de tránsito terrestre. Prácticamente viene desglosado los 7, principio de uso, en este caso, cuando les dije, la herramienta que se ocupa el agente vulnerante, ¿qué viene siendo? Pues nuestro vehículo. Principio de producción. Quería irme primero. El principio de intercambio. ¿Alguna vez han chocado? Se les queda la pintura del otro carro. Es principio de intercambio. Te llevas algo del otro carro, aparte de la deuda, pero te llevas el carro, te llevas pintura, incluso cuando hay un atropellamiento, o sea, hay un intercambio. Correspondencia, ¿han visto los choques de vehículos cuando van contra un poste que prácticamente abraza el poste? Hay la correspondencia entre lo que es el cuerpo más blando contra el cuerpo más duro. Principio de certeza, principio de probabilidad,
Esto solamente fue para ejemplificar. Más adelante quiero que se den cuenta cómo se aplica en la investigación de incendios. Criminalística. Como ya se los había mencionado, hay bibliografía, no nos vamos a pelear de que si es ciencia o es disciplina, pero dentro de la criminalística, dentro de lo que es el estudio de la criminalística, sí nos maneja que incendios y explosiones es una disciplina auxiliar de la criminalística, es una disciplina forense. Lo que es criminalística, criminología, antropología, incendios y explosiones son disciplinas forenses porque son discutibles. Meramente por eso, son discutibles. Y nos manejan el siguiente concepto: disciplina auxiliar de la criminalística que tiene por objetivo determinar causa y origen de siniestro, ya sea por incendio, por explosión, estableciendo el foco del incendio o el cráter de una explosión. Punto. Pero hice este desglose para que vean dónde aparece lo que es incendio y explosión dentro de la criminalística, como una especialidad, como una disciplina auxiliar. Pero ya se acuerdan que les había mencionado que desde el nacimiento de la criminalística, lo que es el área de explosivos, ya había sido nombrada por el señor Gross. Metodología de investigación criminalística. Este cuadro de aquí lo saqué de nuestro protocolo nacional de cadena de custodia. No digo que sea el evangelio, no digo que así deba de ser, pero me es una manera muy clara de cómo está dividida. La metodología básica que aparece en la mayoría, el 80% de la bibliografía de lo que es criminalística, nos aparece de la siguiente forma: preservación del lugar, observación, fijación, recolección de indicios, embalaje, etiquetado, y nos aparece sin número lo que es cadena de custodia, suministro de los indicios al laboratorio. Les pregunto, ¿dónde empieza la cadena de custodia? No me voy a meter mucho en qué cadena porque lo van a mencionar, pero si cuando hablamos de cadena de custodia estamos hablando de qué es poder autentificar la veracidad de los indicios, de cómo lo levantaste, ¿dónde inicia la cadena de custodia? La cadena de custodia podríamos decir que empieza desde la preservación del lugar. Cuando tú llegas con el primer respondiente, te entrega el lugar, tienes que firmar cadena de custodia del lugar. ¿O no sucede esto aquí? No me digan eso. Debería de ser. Tú deberías de llegar al lugar como policía. Pero no es como tal, no es cadena de custodia. Pero los indicios nada más. Ese fue uno de los pleitos, algo que sirvió lo que es nuestro nuevo sistema de juicio en este caso, porque se tuvo que homologar a nivel nacional. Ahora tú entregas un cadáver, entregas el cadáver con cadena de custodia, entregas un lugar, es con cadena de custodia, completamente. En el lugar, por ejemplo, nosotros llega policía auxiliar, ¿qué pasa? Él acordona a sus posibilidades. Porque eso sí, entrando a juicios orales se les dio la facultad de hacer Robocop al Policía de México. Tiene que hacer prácticamente todo. Lo peor de todo es que no me los capacitan, o sea, nada más porque yo creo que vienen, no sé, elegidos de nacimiento, no lo sé. Pero estos policías deben de acordonar, etcétera, lo que no procesar, simplemente preservar. Al momento de preservar, en lo que llegan, vamos a suponer que estamos hablando de un homicidio, de un robo a casa habitación, tiene que llegar, en este caso, criminalistas. Llegando criminalistas, el policía es así como que, aquí está, firma la cadena, firma. Ellos tienen uno que se llama es un protocolo de policía homologado, que es como, yo me imagino que es como, de hecho, pero aquí el criminalista le hace firmar al policía de que estás entregando esto. Debería ser, pero prácticamente no están desamparados porque estamos hablando que tienen un documento legal con el cual se van a respaldar en caso de que no me lo entregaste así, ¿no? Pero bueno, en este caso, en este cuadrito,
No sé si se alcanza a ver hasta allá. Este protocolo es muy digerible, es muy fácil en cuestión de entenderlo, porque solamente me lo divide en dos grandes